Queridos hermanos, muy buenas noches. Gracias al Señor. Hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios. Quiero empezar orando a que el Señor nos guíe a ver la verdad a través de su palabra por el poder del Espíritu Santo y que en esta noche, para todos los que estamos estudiando, podamos descansar en quienes somos en Cristo Jesús, ¿ok? Padre, te agradezco por lo bueno que eres, por tu fidelidad. Te pido, mi Dios, por la vida de cada hermano que eh, está estudiando en esta noche. Mi Dios, te necesitamos para ver la verdad, te necesitamos por el poder de tu Espíritu Santo para caminar de acuerdo a nuestra posición celestial, Señor. Te doy gracias porque eres fiel y te doy gracias porque tú eres todopoderoso, Señor. La vida cristiana eres tú en nosotros y no nuestro esfuerzo por agradarte, sino es la vida de tu Hijo Jesucristo resucitada en nosotros, Padre. Mi Dios, gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios. Sí, miren conmigo en Efesios capítulo 4 y la semana pasada hicimos algo similar a leer desde el versículo 17. Y si usted no ha visto el estudio de la semana pasada, le invito a que lo revise, por favor. Pero seguimos dentro del mismo tema, solamente que el día de hoy vamos a estudiar desde los versículos 21 hasta el 24. Y en esta sección, si tenemos presente, habla de, en base a lo que ya somos, en Cristo Jesús, nuestra nueva posición, nuestra ciudadanía celestial, dada por Cristo Jesús, de nuestro cambio de posición. Ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas. 2 de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eh, Pertenecemos ya no al reino de las tinieblas, sino al Padre, al Dios Todopoderoso. Estamos vivos delante de Él y solamente por el poder del Espíritu Santo es que podemos vivir. Ahora, quiero leer esto porque es muy importante para continuar este tema. Dice en el capítulo 4 de Efesios, versículos 17 en adelante, voy a leerlos nuevamente. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aunque leí hasta el final del capítulo, el día de hoy quisiera que solamente veamos los versículos del 21 al 24. Y para eso, algo que dijimos la semana pasada
el hecho de aprender a Cristo tiene que ver con una comunión con Él, una, un aprendizaje continuo de Él, pero no en cuanto a llenarnos la cabeza de información, a lo que uno puede hacer al conocer acerca de un evento o acerca de una persona. Con Cristo Jesús podemos aprender de Él o aprenderle a Él porque tenemos una relación con Él, porque hemos nacido de nuevo, porque ahora tenemos el Espíritu Santo, porque la vida que tenemos en Cristo Jesús nos ha puesto, más bien dicho, Dios nos ha puesto con la vida nueva en Cristo Jesús. Estamos en los lugares celestiales y estamos unidos a Él. Ahora, si ustedes recuerdan algo muy importante, lo que Dios quiere de los creyentes es que hagamos discípulos, ¿sí? En la iglesia el propósito es hacer discípulos. Ahora, un discípulo es un aprendiz de Cristo. Y la palabra discípulo tiene como trasfondo alguien que se va a vivir con el maestro, pasa tiempo con él, constantemente está aprendiendo de él. Y de eso se trata, o de eso es lo que está hablando en este pasaje, capítulo 4 de Efesios, cuando dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, más bien hemos aprendido por su palabra, por la palabra de Dios, la santidad de Jesucristo, su vida en dependencia absoluta del Padre, cada cosa que Él hizo aquí en la tierra por la voluntad de Dios. Y el versículo 21 nos dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, esa palabra sí no es un condicional, no está hablando de poner duda en cuanto al creyente, sino más bien está afirmando que sí habéis nacido por ser creyentes, por haber nacido de nuevo, ahora le habéis oído, ¿sí? Habéis creído en su palabra. Por ejemplo, miren aquí mismo y vamos a regresar a este pasaje de Efesios 4:21, pero miren en Efesios 1:13 dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ese oído, el mismo que aquí dice, si en verdad le habéis oído, tiene que ver con afirmando que habéis nacido de nuevo, de que creíste en el Evangelio, de que creíste en la obra de Él, y el momento de la regeneración, el momento que nosotros creímos a lo que el Espíritu Santo nos mostró, de que somos pecadores, nacimos de nuevo. Y en ese momento cambió nuestra naturaleza de muertos en Adán a vivos en Cristo, de separados de Dios a unidos en Cristo Jesús y hijos de Dios, ¿sí? A ser miembros de la familia de Dios, separados del pecado y vivos para Dios. Sí, esto es muy importante porque no está dando acerca de un condicional, sino más bien un afirmativo de lo que ya ha pasado. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Esto nos da algo muy importante que tenemos que ver porque el hecho de que Cristo vive, ha resucitado, nos da la posibilidad de seguir aprendiendo de Él, de seguir conociéndole a Él diariamente. Sí, una idea de esto que a través de los años eh, he visto y es una exhortación a nuestra vida, a mí personalmente como esposo, es que en la Biblia también nos manda a aprender
a conocer a nuestras esposas, o sea, no terminamos de conocerlas. Aquí en esta tierra, si usted si usted es esposo, sabe que, no puede conocer todo, y eso le pone en un constante dependencia en el Señor para amar a nuestras esposas. Ahora, en cuanto a la vida de Cristo, habla acerca de esa unión, ¿sí? Porque vivimos en Él, porque nos movemos en Él, dice el apóstol, ¿no? En él caminamos, en Él nos movemos, en Él estamos. Habla acerca de, de una constante unión en la cual aprendemos de Él. Sí, miren, por ejemplo, conmigo un pasaje que nos ayuda muchísimo a este término o este tema de un discípulo o un aprendiz de Jesucristo. Y miren lo que dice Mateo capítulo 11, el versículo 28. Mateo capítulo 11 y en los versículos 28, 29 y 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La condición, o más bien dicho, eh, el, el, la invitación es para aquellos, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y tiene que ver de ya no estar más en el hombre viejo, en la naturaleza pecaminosa, separados de él, sino ahora por la vida nueva. Ya no más en mis fuerzas, sino aprender así a Cristo tiene que ver con ya no verme a mí en un esfuerzo de agradar a Dios, sino más bien de ver a Cristo obrar en nuestras vidas. Eso es solamente posible por la obra de Dios, que el Espíritu Santo nos enseña la verdad, nos muestra en su palabra, ¿sí? Ese aprendizaje diario tiene que ver con conocer, y acuérdense, el término conocer no es tener información acerca de una persona, sino más bien, como lo que sucede en el matrimonio, de una unión íntima donde diariamente vamos aprendiendo de la otra persona, conociéndole profundamente y sabemos, y porque lo vivimos, porque experimentamos, porque le conocemos lo que hace, ¿sí? En ese sentido, nosotros en Cristo Jesús tenemos esa unión y por eso dice, si en verdad le habéis oído, que está afirmando que hemos nacido de nuevo y habéis sido por Él enseñados. Solamente cuando el Espíritu Santo nos muestra la verdad y Él nos enseña, es que podemos vivirla, ¿sí? Conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino y soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la única manera de agradar a Dios es en Cristo Jesús, es en quienes somos en Él. Entonces, Pablo, en este pasaje de Efesios capítulo 4, apunta a cómo pensamos, ¿sí? En base a que ya somos creyentes, en base a que ya hemos nacido de nuevo, en base a que estamos unidos a Él, en base a que el Espíritu Santo nos ha hecho renacer a la vida cristiana, segunda de Corintios 5:17, y que hemos cambiado nuestra ciudadanía. Ahora nuestra ciudadanía es celestial y nuestra naturaleza también. Ahora tenemos la vida de Jesucristo en nosotros. Miren, por ejemplo, Colosenses capítulo 3 y los versículos 1, 2 y 3 dice, sí,
pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es la vida de Jesucristo en nosotros. Es ese aprendizaje de conocer a nuestro Dios y tiene que ver con creer a la palabra. Tiene que ver con la vida de Jesucristo en nosotros que refleja el Espíritu Santo al caminar en dependencia de Él. Solamente al conocerle es que podemos vivir la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo. Y acuérdense que el conocer que estoy hablando no está hablando acerca de tener información eh, o de alguien, sino más bien tiene que ver con que profundamente estoy convencido y sé, y porque lo he visto, porque lo he experimentado, cómo actúa, cómo se comporta, cómo él, qué es lo que él quiere. Y eso a través de su palabra, ¿sí? Entonces, sí hemos nacido de nuevo, sí, ahora ha cambiado nuestra ciudadanía, pero lo que nos toca es aprender de él y eso tiene que ver con los versículos que continúan aquí en Efesios capítulo 4. Dice, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, y esa pasada manera de vivir es lo que los versículos 17, 18 y 19 están hablando, porque así éramos. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de haber de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí es muy importante porque ya nosotros hemos cambiado de posición, ¿sí? Miren, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo y ese despojaos tiene que ver con una identificación por fe en confianza a su palabra de lo que ya somos en Cristo Jesús. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? En la cruz, Jesucristo puso fin a la esclavitud del pecado y en la cruz yo morí con él. ¿Sí? El creyente murió juntamente con él, el hombre viejo fue crucificado, sepultado y se quedó ahí. Y nosotros renacimos, fuimos resucitados por el poder de Dios juntamente con Cristo. Y por eso dice, revestido del, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. Ese con sus hechos tiene que ver en la práctica, en cómo me comporto por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? En la vida de Jesucristo, reflejando el fruto, reflejado por el fruto del Espíritu Santo en un creyente que camina y depende en la verdad. Ahora, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Es en dependencia de Él. Más bien dice el versículo 10 de Colosenses 3, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Recuerdan, esta palabra del conocimiento pleno tiene que ver más allá de algo meramente informativo, sino algo que lo experimento, lo vivo porque creo y lo vivo porque veo obrar al Hijo de Dios. Y eso tiene que ver con la vida de Jesucristo en nosotros, con el poder del Espíritu Santo, reflejando el fruto del Espíritu en nuestro caminar.
¿sí? Que produce paz, paciencia, gozo, ¿sí? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿ya? Entonces, miren algo muy importante aquí en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, despojaos de él, viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos. Y ese viejo hombre tiene que ver con la naturaleza que nosotros recibimos de Adán. En Adán estábamos muertos a Dios. En Adán estábamos separados de Él. En Adán vivíamos en la ignorancia de nuestra mente que habla Efesios, habla acerca en la carne. O sea, no conocíamos a Dios ni queríamos conocerle a Él. Pero en la cruz, ese hombre viejo nuestro fue crucificado ahí, fue sepultado ahí, murió. ¿Sí? Despojados del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos y engañosos. No tiene otra opción, ¿sí? No hay componte para el hombre viejo, ¿sí? La vida cristiana no tiene que ver con un mejoramiento del yo, ¿sí? Y esto, hermano, que usted está viendo, le oro que el Señor le abra los ojos para ver esto, porque no se trata de yo tratando de mejorar, ¿sí? El yo reprimiendo sus deseos, sino más bien una apropiación por fe en base a la palabra, por conocerle a Él. Si dice, no habéis aprendido así a Cristo, y ese haber aprendido así a Cristo tiene que ver con haber sido enseñados por Él. Es decir, que el Espíritu Santo nos mostró que la vida cristiana es una vida por la obra de Él en nosotros, la vida resucitada de Jesucristo en el creyente. Dice, despojados del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese hombre viejo tiene que ver con lo que Romanos capítulo 6 y el versículo 6 dice que el hombre viejo fue destruido y ese destruido en el griego, si ustedes ven aquí en Romanos capítulo 6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa palabra destruido tiene que ver con hecho inoperante o que ya no más manda en nosotros, ¿sí? Ya está devaluado, no sirve, ¿ya? Por lo que pasó en la cruz. Y muy importante el comentario en cuanto al hombre viejo de esta Biblia de Scofield dice aquí, dice, la expresión viejo hombre también aparece en otros lugares y significa todo aquello que el hombre era en Adán, tanto moral como judicialmente. Judicialmente estábamos separados de Dios, es decir, el hombre con la naturaleza humana vieja y corrupta, la tendencia innata al mal en todos los hombres. En Romanos 6:6, el hombre natural en sí, lo que dice Efesios 4:22 y Colosenses 3:9, su manera de vivir. Desde el punto de vista de Dios, en el aspecto posicional, el viejo hombre ha sido crucificado y el creyente es exhortado a hacerlo realidad despojándose del hombre viejo o del viejo hombre y vistiéndose del nuevo. Miremos nuevamente en Efesios capítulo 4. Dice el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese renovaos en el espíritu de vuestra mente tiene que ver con cómo vemos la vida. ¿Sí? Acuérdese del aprender a Cristo, del conocerle a Él, del conocerle en todos los aspectos de nuestra vida. La semana pasada mencionamos Proverbios capítulo 3, versículo 6, y quiero repetir eso para que ustedes puedan ver. Proverbios
capítulo 3 y el verso 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ahora el versículo anterior a este, el 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y eso tiene que ver con aprender de él en todos los aspectos de mi vida. ¿Sí? Con nuestros hijos, con nuestra esposa, en el trabajo, en las finanzas, en las cosas que leemos, en las cosas que buscamos. ¿Dónde está Él? ¿Lo puedo reconocer y ver que Él está ahí? Si es que no está, pues simplemente tiene que ver con ese despojaos del hombre viejo que está hablando aquí en Efesios capítulo 4, es decir, regresa a la verdad, a que ya no estás en Adán, estás en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús tienes una naturaleza divina para agradar a Dios, y dentro de ese constante aprendizaje de nuestro Dios, ¿sí? Es constantemente ver dónde está. Eso quiere decir regresar a la verdad, a su palabra, al conocerle a Él, quién es Él, ¿sí? Al reconocerlo en nuestra propia vida, ¿sí? En el obrar del Espíritu Santo, al verle por su palabra, ¿dónde está? ¿Sí? Y eso tiene que ver con el renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir, la manera como pensamos. Esa renovación tiene que ver únicamente con cómo vemos la vida. Cómo vemos la vida tiene que ser a la luz de la verdad, tiene que ser a la luz de un constante aprendizaje de él. Ahora, si no leo mi Biblia, si no estoy en contacto con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros hemos sido puestos dentro de la iglesia con un propósito, y ese propósito es de ser de edificación para los unos a los otros. En el poder del Espíritu Santo, guiar a cada uno de nosotros a verle a Él, es decir, a descansar en Dios, a ver en lo que somos en Cristo Jesús, y motivarnos a depender en el Espíritu Santo. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, que es la manera como podemos vestirnos del hombre nuevo. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En mi Biblia hay un comentario aquí sobre el nuevo hombre y dice, el nuevo hombre es el hombre regenerado, a diferencia del viejo hombre de Romanos 6:6. Es el nuevo hombre por haberse convertido en participante de la naturaleza y la vida divinas. Participantes de la naturaleza y vida divina. Y eso habla acerca de ese discipulado, de ser discípulos, aprendices del Señor Jesucristo, que donde Él va, yo voy, porque estoy unido a Él. Y constantemente estoy aprendiendo de Él, por su palabra, por lo que el Espíritu Santo me muestra. ¿Sí? A la luz de la verdad, renovar mi manera de pensar. Si ustedes que están viendo los estudios de los domingos, el apóstol Pablo constantemente hace un llamado a los corintios de, de que no sean necios, sino que vean la vida como sabios, es decir, como Dios las ve. El ser necios es ver la vida como, como meros hombres alejados de la naturaleza divina que nosotros ya tenemos, de la ciudadanía en la cual hemos sido puestos, nuestra ciudadanía celestial. Sí, y en muchas de las actitudes que nosotros tenemos, al no haber renovado nuestra manera de pensar por el Espíritu Santo, por haber visto las cosas como Él las ve, todavía pensamos y actuamos como meros hombres, no en base a nuestra naturaleza divina,
sino en base a un pensamiento mundano separado de Dios, ¿sí? En cuanto a la salud, en cuanto a cómo vemos la vida. Segunda de Corintios, capítulo 10, los versículos 3 al 5, hablan acerca de cómo vivimos. Y miren conmigo por un momento que la única manera de agradar a Dios no es en base a la especulación de nuestra mente, sino en base a la verdad, en base a conocerle a Él. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa palabra argumentos tiene que ver con especulaciones de nuestra mente, especulaciones no basadas en la verdad, pero dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y tiene que ver con una vida en dependencia del Señor que hemos aprendido de Él, ¿sí? De Cristo Jesús, que está vivo, que nos muestra lo que somos en Él, en Cristo Jesús. Y dice aquí, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creado de Cristo Jesús. Y tiene que ver con esa apropiación de lo que ya somos por fe. Aquí dice en el comentario, el nuevo hombre es el hombre regenerado a diferencia del hombre viejo y es nuevo hombre por haberse convertido en participante de la naturaleza y vida divinas. ¿Sí? Miren conmigo por un momento Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Colosenses capítulo 3, los versículos 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren también conmigo, segunda de Pedro 1:4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Somos participantes de la naturaleza divina. Y sigo leyendo el comentario en Efesios 4, 23, 24. Dice, bajo ningún concepto el viejo hombre es reformado o mejorado. ¿Sí? No se trata de mejorar el hombre viejo, de ser más moral, de ser más religioso. No, porque al hombre viejo fue crucificado y ahí se quedó. Habla acerca de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Segunda a los Corintios 5:17 dice que somos nueva creación. No habla acerca de un parche o un mejoramiento del hombre viejo, sino completamente de algo nuevo. Y eso es la naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Gálatas 6:15, miren por ejemplo aquí por un momento, voy a poner una nota aquí en Efesios. Y Gálatas 6, versículo 15 dice lo siguiente. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y regresando a Efesios, miren también lo que vimos en Colosenses capítulo 3 y el versículo 10. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ese conocimiento pleno es en el momento en el que nacemos, en el que ya no tenemos la naturaleza pecaminosa aquí presente en nuestras vidas. Habla de cuando estemos con cuerpos resucitados delante del Señor Jesucristo. Si es que no hemos muerto aquí y el Señor Jesucristo viene en el arrebato, tendremos cuerpos glorificados y sin la presencia del pecado en nuestras vidas. Pero mientras tanto,
Es ese constante aprender a Cristo, ¿sí? Es verle a Él obrar por el Espíritu Santo, despojados del hombre viejo, ¿sí? Vestidos del hombre nuevo, es decir, por fe le conozco, le veo y actúo en base a su poder. Dice aquí en Colosenses 3:10, conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Y eso tiene que ver cada día, ¿sí? Lo que ese constante aprendizaje tiene que ver que lo que ayer aprendí no me sirve para hoy. Hoy tengo que aprender acerca de él y eso tiene que ver con conocerle a él, con verle dónde está, con regresar a nuestra posición de quiénes somos. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 y el versículo 24 otra vez. Vestidos del nuevo hombre que ha creado en Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es Cristo que es formado en el cristiano. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Cristo en nosotros, ¿sí? Es Él en nosotros. Y eso, de eso habla el discipulado. De eso habla la vida de Jesucristo. Para eso está la iglesia, para motivar a los creyentes a crecer en el Señor, a aprender de Él. Mis amados hermanos, que tengan una muy buena noche y la próxima semana continuamos estudiando el capítulo 4 de Efesios y continuaremos con el versículo 25. Que tengan una muy buena noche y un resto de semana. Saludos, hermanos amados.